en esta computadora. Ah, súper. Grabó solito. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, chicos. En esta oportunidad, hoy vamos a dar un poquito más de base de datos para refrescar la memoria, ya que tienen el viernes el examen, su primer examen parcial. También vamos a hablar un poquito de citas y referencias, ¿sí? Las dudas las dejamos para el final o van escribiendo en el chat para no olvidarse después si es que tienen alguna pregunta. Bien. Bueno, los contenidos que vamos a abordar en esta clase son base de datos internacionales, base de datos regionales y también en español, y lo que es citas y referencias. Los objetivos: identificar las características que distinguen una fuente confiable en investigación en enfermería y ciencias de la salud, seleccionar bases de datos internacionales y regionales en español como recursos fundamentales para obtener información científica válida y aplicar el estilo Vancouver en la elaboración de citas y referencias bibliográficas, reconociendo su importancia ética y académica. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. sí, se escucha muy bien. Bueno, iniciamos entonces recordando qué son bases de datos confiables para la investigación. En enfermería y en las ciencias de la salud es fundamental recurrir a bases de datos académicos confiables, que contienen artículos científicos revisados por pares, revisiones sistemáticas, guías clínicas y literatura especializada. Las bases de datos se clasifican en internacionales y, como le había dicho anteriormente, en regionales o de idioma español. Las bases de datos internacionales son repositorios digitales organizados que reúnen, almacenan y ponen a disposición información científica, académica o técnica de alcance global. Suelen estar gestionadas por editoriales, universidades, centros de investigación, organismos internacionales o asociaciones profesionales. Si bien en la clase anterior habíamos visto, no viene mal recordar que las bases de datos internacionales, algunas más que vi que utilizaron con mayor frecuencia en el trabajo, en el taller del viernes pasado, por ejemplo, la de PubMed, que es una base internacional gratuita de Estados Unidos, que tiene 36 millones de referencias biomédicas y que también nos permite esta base de datos acceder a lo que es Medline, ¿sí? Que es una base central de artículos de revistas que están revisadas por pares. Después otra que por ahí es bastante frecuente, que recomendable, es la Scopus, que es una base de datos considerada una de las más grandes del mundo, que también tienen información científica, tecnológica, de medicina. Y después esta que me parece importante, que es la BELEX, que en realidad es una base de datos que contiene normativas, leyes, todo lo que tenga que ver con lo jurídico y que nos pueda complementar nuestro trabajo de investigación. De igual manera, está de más decir que ustedes pueden acceder a esas bases de datos y de paso revisar y ver qué utilidad le pueden dar. Tenemos las bases de datos regionales o en español, que también el viernes pasado vi que utilizaron mucho Cielo, que es una biblioteca científica electrónica de América Latina, de acceso abierto. También tenemos lo que es LILACS, que es literatura científica de salud de América Latina y el Caribe. Y esta base de datos está impulsada por la Organización Panamericana de la Salud y también por la Organización Mundial de la Salud. Y después otra, no menos importante, que es la Redalix, que es una red de revistas científicas de Latinoamericana, España y Portugal.
Además, tenemos otras fuentes complementarias, como habíamos hablado la clase anterior, lo que es Google Académico, que es útil como apoyo, y ERIC, que es especializada en educación, más que nada en temas relevantes para la docencia en enfermería. Bien, teniendo en cuenta, perdón, la clase anterior y ahora este breve recordatorio de memoria, ustedes me dirán en el chat cuál de estos artículos, si la opción 1 o la opción 2, son de bases de datos de fuentes confiables. Quiero que me vayan contestando si la opción 1 o la opción 2. Vamos a activar el chat. Tengan en cuenta que en la clase anterior hablamos de cómo verificar las fuentes confiables. Tenían que reunir algunas características. Todos dicen la opción 1. Se me está escuchando, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Alguien da más? Al fin vi luz en la oscuridad que acá me escriben, creo que ninguna. Bien. Ninguna de las dos opciones era de una base de datos o de una fuente confiable, ¿sí? Así que si responden así en el parcial, estamos complicados, ¿eh? Acuérdense que las fuentes de datos de tipo confiable o de las bases, de los artículos que son de fuente confiable, siempre tienen que tener una autoría identificada. Es decir, el autor tiene que ser reconocido o tiene que haber como una página, como por ejemplo la OMS, y en este caso, a ver si puedo volver atrás, no hay ningún nombre de algún autor o no hay ninguna organización científica que avale esto, ¿sí? Tiene que tener respaldo institucional. Tampoco menciona que salió, por ejemplo, de la universidad, de la Facultad de Medicina o de otra universidad provincial, nacional. Actualización. Si bien acá les aparece que está publicado el 26 de junio de 2025, que aparentemente es como una información actualizada, no reúne las otras condiciones, así que sigue siendo una fuente que no es confiable. Tiene que tener objetividad y rigor, es decir, datos basados en evidencia y un rigor metodológico que tampoco tienen estos artículos, tiene que estar revisado por pares, tiene que tener accesibilidad y transparencia, que en ese caso tiene que estar ubicada en una base de datos científica, internacional o regional, como estuvimos hablando con anterioridad. Y por último, tiene que tener, que por ahí veía que alguien escribía que no tiene una cita, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que son las citas y las referencias. Así que desaprobaron casi todos, le digo, ¿eh? Pocos lo que descubrieron que no era una fuente de tipo confiable. Bueno, seguimos, las citas y referencias bibliográficas. Una cita es la mención textual o parafraseada de ideas, fragmentos o expresiones tomadas de una obra ajena, con el fin de fundamentar, aclarar o constatar lo que se expone en un trabajo. Siempre debe acompañarse de la referencia bibliográfica correspondiente. ¿Para qué? Para reconocer la autoría y permitir localizar la fuente. Sampieri
menciona que la cita es un reconocimiento explícito a los aportes de otros autores dentro de un texto académico o científico, que puede hacerse de forma textual, es decir, directa, o parafraseada de forma indirecta. Bien, a ver acá. Sampieri también destaca que citar no es opcional, ya que nos va a garantizar una validez a nuestro trabajo de investigación, va a evitar el plagio y va a permitir dar respaldo a los argumentos que nosotros vamos a presentar. Además, también Sampieri subraya que las citas son esenciales en la revisión de la literatura porque muestran cómo el trabajo del investigador se inserta en el conocimiento ya existente. En la producción académica y científica existen distintos estilos de citación y referencias, cada uno con normas específicas para citar en el texto y elaborar la bibliografía. Entre las más utilizadas se encuentran las normas APA, Vancouver, MLA, Chicago, Harvard y las ISO 690, entre otras. Las más utilizadas en el área de salud son las normas Vancouver o el estilo de citas y referencias Vancouver, pero también hay revistas que solicitan que estén citados y referenciados, o sea, los artículos estén citados y referenciados al estilo APA. Nosotros vamos a hablar de el estilo Vancouver, ¿sí? Que es el que utilizamos en la facultad. Bueno, el estilo Vancouver tiene como características principales que las citas en el texto se colocan con números consecutivos, es decir, 1, 2, 3, según el orden en que aparecen. Los números pueden ir entre paréntesis, así como está descrito acá, o como superíndice, perdón, como este numerito que está acá arriba, ¿sí? La lista de referencias se organiza en orden numérico, no alfabético. Se incluyen datos precisos como autores, títulos, edición, lugar, editorial, año y página si corresponde. Se evita el uso de notas al pie para referencias bibliográficas. Tenemos distintos tipos de citas directas e indirectas. En las citas indirectas nos vamos a encontrar con otra subclasificación que van a ser citas directas cortas. Después tenemos citas directas largas. Y además tenemos las citas indirectas que son paráfrasis también llamadas así. Bien, la cita directa. La cita directa es la que se transcribe textualmente, ¿sí? Se escriben entre comillas dentro del párrafo, seguidas del número de referencia en superíndice o como le había dicho, entre paréntesis, dependiendo de la revista o normativa local. Esto es para que ustedes, cuando nosotros hablamos de superíndice, nos referimos a esta herramienta que tiene el Word, ¿sí? Porque por ahí muchos no saben. Bueno, acá les puse un ejemplo, ¿sí? Es la que se transcribe textualmente. Por ejemplo, acá, en el ejemplo 1, Sampieri afirma que la pregunta de investigación es el punto de partida del proceso. Esto va entre comillas porque es una cita directa corta. Y acá le puse como ejemplo eh, la referencia número 1 entre paréntesis, perdón. En el ejemplo 2, lo mismo, solamente que puse con superíndice. De las dos formas está bien hecho. La cita directa larga. ¿Qué incluye una cita directa larga? Ya abarca más de 40 palabras. Y en ese caso se presentan en un párrafo aparte con sangría, sin comillas y al final se coloca la referencia que vendría a ser el número, ¿sí? Como por ejemplo ahí, ¿sí? Tenemos un párrafo, esto sería la cita, este fragmento del artículo, sangría, y lo pusimos entre paréntesis. Acá si ustedes se ponen a contar, hay más de 40 palabras. Entonces se le llama cita directa larga.
Me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, Lili. bueno. Bueno, después tenemos la cita indirecta o paráfrasis, y es cuando se expresa con palabras propias la idea de un autor sin copiar textualmente. Se coloca el número de la referencia correspondiente, igual que en las citas directas, y no lleva comillas porque no es un texto literal. También les puse otro ejemplo. Supongamos que esto yo lo saqué de un artículo científico en donde me gustó lo que decía, que era la pregunta de investigación, constituye el eje central de un estudio, ya que a partir de ella se determinan los objetivos, se definen las variables y se selecciona el diseño metodológico más adecuado. ¿Cómo hago yo la cita indirecta? Yo no voy a modificar la idea del autor, pero sí voy a darle como sinónimos a esto que él escribió, ¿sí? Como por ejemplo, la formulación de la pregunta de investigación es considerada el núcleo del estudio, ya que de ella dependen los objetivos, la definición de variables y el diseño metodológico. Vuelvo a poner el número de la referencia, en este caso lo puse entre paréntesis. No copio lo que literalmente dice el autor, sino que le doy como una idea propia, pero sin cambiar lo que este autor menciona acá, ¿sí? ¿Me explico? Nadie me responde. Y sí, se entiende muy bien, ¿Sí? Daisy, la diferencia. Lili. Porque están mudos, me parece, los alumnos. Ah, sí, Sí, no, participen y un les preparé poquito. una clase cortita como para que no tengan mucho que estudiar. Estamos escuchando. Bueno, ¿por qué es importante citar? ¿Sí? Porque necesitamos dar crédito al autor original. Citar reconoce el trabajo intelectual de otros investigadores. No citar equivale a apropiarse de ideas ajenas. Sustentar la investigación. Una cita nos va a aportar validez y respaldo científico. Los lectores confían más en un trabajo que demuestra estar basado en fuentes confiables. Ubicar el estudio en un marco académico. ¿Qué queremos decir con esto? Que permite mostrar que la investigación está conectada con otros estudios y no aislada. Se construye ya sobre un conocimiento existente. Guiar al lector hacia las fuentes. Nos va a facilitar que otros puedan consultar directamente los textos originales para ampliar, verificar o constatar la información. Y esto que es muy importante, evitar el plagio, que es una obligación ética y legal, ¿sí? Universidades y revistas pueden sancionar o rechazar un trabajo si detectan plagio. Y bueno, y después fortalecer la credibilidad del investigador, que un trabajo con citas pertinentes demuestra que el autor investigó, analizó y conoce el estado del arte en el tema que eligió. ¿Qué consecuencias tiene no citar? Lo que hablábamos recién, la acusación de plagio académico o profesional. Va a haber una pérdida de credibilidad y prestigio como investigador, un rechazo, suele suceder, sí, que se rechazan o se anulan los trabajos académicos, tesis o artículos científicos en caso de comprobar plagio, y una falta de validez científica del estudio. Bien, por ejemplo, no es lo mismo que un alumno escriba la hipertensión gestacional es una de las principales causas de complicaciones maternas, a que escriban la hipertensión gestacional es una de las principales causas de complicaciones maternas, esto esté referenciado, esto esté citado, perdón, y tenga acá la referencia para que nosotros podamos observar de dónde se saca la información, ¿sí? Bueno,
Ya hablamos de lo que son las citas, ahora vamos a ver lo que son las referencias. Las referencias son la descripción detallada de las fuentes utilizadas de un trabajo académico o científico. Aparecen al final del documento en una lista ordenada, incluyen los datos necesarios para que el lector pueda identificar, localizar y consultar la fuente original, y en Vancouver se enumeran en el orden en que aparecen citadas en el texto, no alfabéticamente. ¿Qué elementos de una referencia, estos son los elementos, perdón, de una referencia al estilo Vancouver, ¿sí? Esto depende absolutamente del tipo de fuente que nosotros utilicemos y generalmente de las fuentes según el soporte. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se clasificaba las fuentes según el soporte? Si no quieren hablar, escriben en el chat. Quiero leer. Fuentes según el soporte. ¿Cuál era la clasificación de fuentes según el soporte? Digital. Digital o... ¿Fuentes impresas o fuentes digitales? Exactamente, fuentes impresas o fuentes digitales. No va a ser lo mismo referenciar un artículo digital que un artículo impreso, por ejemplo, un libro, ¿sí? O una revista que también puede estar impresa. Exactamente, bien. Entonces, todo va a depender de eso. Yo les dejé en el aula, no sé, creo que todavía no está visible, pero hay un manual de citas y referencias, igual al finalizar la clase les voy a mostrar, y, y hay como elementos de las referencias según las fuentes que utilizaron ustedes, ¿sí? Y tiene como su condicionamiento. Pero en general, primero se coloca el nombre del autor, perdón, autor, pero el apellido seguido de las iniciales de su nombre sin punto, el título del artículo, del libro, de lo que ustedes eligieron, el nombre de la revista también, del libro, la edición, el lugar de publicación, editorial, el año, los datos adicionales, por ejemplo, en caso de libros, los números de página, en caso de revistas, el volumen. Y después también, si fue un artículo digital, generalmente se coloca el link de acceso para que nosotros podamos visitarlo. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Porque la clase ya finalizó. Esto es lo que quería enseñarles. Si bien ustedes en el taller ya estuvieron haciendo algo similar, pero lo que no estuvimos haciendo fue citar y referenciar. Solamente estuvimos copiando ideas de artículos y uniéndolos entre sí con coherencia y cohesión para explicar el tema de interés que ustedes eligieron en ese momento, y después como referencia ustedes ponían los links como para que nosotros lo visitemos. En este caso, ahora para un taller, que este taller va a ser asincrónico porque el viernes van a tener el examen, van a tener que hacer lo mismo, pero ya citando y referenciando. A ver si puedo. Por ejemplo, yo les armé aquí alguito como para que ustedes sepan. Es lo mismo que hicimos en el taller el viernes pasado. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí se ve. Sí, licenciada. Ajá. Entonces, ustedes, por ejemplo, buscaron el tema de diabetes gestacional. Ay, a ver que no veo acá. Me parece. No, yo soy la que no. Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, buscamos diabetes gestacional, nos interesó ese tema. Busqué en una fuente. ¿Esta base de datos es de tipo confiable o no? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bueno, entonces, diabetes gestacional.
A mí me interesó lo que dice esta parte el autor, entonces yo lo copio. Es una cita. ¿Qué tipo de cita es? ¿Es una cita directa o indirecta? Directa. Directa. Muy bien. Directa. Directa, ¿sí? Directa. ¿Directa corta o directa larga? Larga. 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 Así es una cita directa larga, ¿sí? Porque tiene más de 40 palabras. Fíjense que tiene 58. Dejo sangría, escribo lo que me interesó de ese autor y dejo el numerito de referencia porque es el primer artículo que yo revisé. Es mi primer artículo, me interesó esta parte y lo copié y pegué, hice una cita directa larga, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a la parte de abajo. Esto yo lo pongo en una hoja nada más, pero acuérdense que esto va al finalizar el trabajo. Pongo referencias bibliográficas y según el manual que yo les dejé, que les voy a dejar en el aula, ahora voy a poner visible, ustedes tienen que, lo que hablábamos con anterioridad, las normas Vancouver o el estilo Vancouver requiere de qué fuentes utilizamos. ¿Qué tipo de fuentes utilicé yo acá? Según el soporte, ¿qué tipo es? Digital. 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 Exactamente, y es un artículo científico, ¿sí? Un artículo en línea. Entonces van a tener que ir al manual, al estilo Vancouver, a ver cómo se referencian los artículos en línea. Y ahí ustedes tienen una guía, ¿sí? Que primero se pone el apellido, las iniciales del nombre, el nombre del artículo, de la revista, de qué tipo es. Acá está, por ejemplo, el volumen, las páginas y después el link de acceso, ¿sí? Eso lo tienen que hacer con todos los artículos que ustedes revisan. Si tienen otro artículo, van a volver a copiar y pegar y van a poner acá el numerito 2, ¿sí? Porque va a ser de otro artículo. Y entonces acá van a tener que venir y colocar el número 2 y nuevamente fijarse qué tipo de fuente es, qué tipo de soporte tiene, es una revista, es un libro, y según el manual que está colocado en el aula, nuevamente les repito, van a tener que referenciar acá, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? Esto es como para un ejercicio, es lo que ustedes hicieron, ya le digo, en el taller del viernes. Simplemente que no colocaban el número de la referencia y tampoco referenciaban, simplemente nos ponían los links. Ese era el ejercicio que hicimos el viernes y es el ejercicio que ahora ustedes van a hacer, pero ya con citas y referencias. ¿Está claro, chicos? Sí, También es listo. importante, acá justito esto, mira, para no olvidarme, ya había colocado acá. También se lo puedes hacer de forma automática, ¿sí? Hay como una aplicación que si ustedes lo buscan en Google, se llama Mendeley y es una aplicación web y de escritorio que hace esto automáticamente. De igual manera, les aconsejo como para facilitar por ahí, pero es sumamente importante que ustedes sepan cómo se referencia en un artículo en línea, en un libro, eh, en una página, por ejemplo, de la OMS también, en una página también se puede referenciar. Así que esto por ahí es como para facilitar, pero no es lo absolutamente recomendable porque ustedes tienen que saber el orden de lo que va primero. No es que yo voy a poner primero el link, después los autores, después el volumen, no. Tiene su orden cronológico, ¿sí? Así que es súper importante que ustedes lo aprendan. Aquí está el manual. ¿Vieron? Acá les muestro un poquito. Es un manual, es súper largo, pero ustedes tienen que ir a la parte de Vancouver, ¿sí?
A ver acá, sí, acá vieron el estilo Vancouver y esta es toda la información. Generalmente yo lo que necesito que ustedes sepan es esto que les decía, porque la mayoría de las veces ustedes van a utilizar eh, artículos digitales de revistas porque son los más actuales. Por ahí los libros son un poquito más viejos, por así decirlo. Entonces, esto es lo que se tienen que aprender como el ABC. Perdón, artículos impresos no, artículos en línea, ¿sí? Acá está. Esto lo van a encontrar en el manual de citas y referencias y tienen que aprender lo mismo. Acá están las generalidades del estilo Vancouver al inicio, acá. Acá está la historia de que cómo fue la citación y las reglas generales. También es importante que lo lean. Los nombres de los autores, editores, deben aparecer del siguiente modo: primero apellido, primera letra del nombre, y ahí están los ejemplos, ¿sí? Todo esto también es importante que ustedes lo sepan. Pero solamente vayan a mirar, ya le digo, la parte que es el estilo Vancouver, que es el que nosotros vamos a utilizar para el trabajo de investigación. Así que bueno, chicos, si tienen alguna duda, me preguntan. Y si no, pueden ir Buenas tardes, dejando. licenciada. Sí, dígame. Disculpe, yo entré tarde porque me anda mal. Ujú. Yo no escuché tampoco, pero capaz que habrá grabado la clase. Sí, sí. La Pregu- clase después se está grabando y después se le sube al aula, así como hicimos la vez pasada. Pregunto, en el tema del examen base hasta el bloque que se habilitó Hasta con los este. cuestionarios. Hasta este bloque es. Hasta el tema Ah, 4 bueno, sería. dale, Li. Eso no era mi consulta porque como no me entraba el internet y todas esas cosas. Ujú. Bien. Gracias.